Así que amigo, hermano, prepárese ahí, y si usted tiene algún comentario, si usted tiene alguna petición, desde ya escríbalo. Hoy hay una palabra que el Espíritu Santo me ministró muy fuerte, y yo le puse provisión en el desierto. Yo no sé cuánta gente necesita una provisión en el desierto. Aleluya. Yo no sé cuánta gente necesita que Dios provea en su desierto. Yo no sé cuánta gente hoy va a decir, ¿sabes qué? Esa palabra es para mí. Yo no sé cuánta gente, bueno, creo que hay gente que está atendiendo al mandato de Dios. Sé que hay gente que está escuchando, y óigame bien, hoy hay una palabra que va a ministrar y que va a darte vida, y te va a dar, ¿cómo le puedo decir? Te va a dar salud para que sigas creyéndole a la palabra de Dios. Si usted está ahí ya en tiempo de clamor, compártalo, invite a un amigo, dígale a alguien o escriba su petición. Vamos a tomar un tiempo, un espacio. No vamos a predicar muy largo porque traigo una palabra específica de parte de Dios. Quiero orar, quiero que la gente se active, quiero que la gente diga, ¿sabes qué? Yo quiero ser parte de la oración, yo quiero que oren por mí, yo quiero que la verdad, yo me he estado preocupado, yo he estado preocupada, yo he tenido problemas en mi casa, yo he tenido situaciones en mi casa, no sé qué es lo que te esté pasando, pero déjame decirte que la provisión va a llegar, déjame decirte que la provisión de parte de Dios va a llegar en esta preciosa mañana. Aleluya. Bueno, vamos a ir rápidamente. Si usted tiene su Biblia por ahí, Mateo 14, 13, en su versículo 13. Oiga bien lo que la palabra de Dios dice, y así mismo vamos a darle continuidad a esta poderosa palabra. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice, habiéndose enterado Jesús, se apartó de allí en una barca, él solo, a un lugar, ahí en mi Biblia dice despoblado, pero en otra Biblia dice en un lugar desierto. Pero al saberlo, las multitudes lo siguieron por tierra desde las ciudades. Cuando desembarcó, Jesús vio a las grandes multitudes. Oiga bien lo que dice la palabra de Dios. Jesús dice, cuando desembarcó, Jesús vio a las grandes multitudes y tuvo misericordia de ellos y sanó a los enfermos. O sea que hoy yo creo que hay una palabra para gente que está enferma. Yo no sé si tienes problemas en el estómago, problemas en la cabeza, problemas en el páncreas, problemas en los ojos, problemas en la garganta. No sé en cuál sea tu problema, pero hoy el Señor te va a sanar. Hoy hay sanidad en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Bueno, yo le puse, ¿verdad?, provisión en medio del desierto. Y cuando me doy cuenta, hablando de la palabra del Señor, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que Juan había sido encarcelado, Juan había sido llevado preso, Juan había llegado a un momento de predicar, de abrir el camino, porque la Biblia dice que Juan es el que abre el camino al Señor. Y cuando vemos este relato me doy cuenta, ¿verdad?, que Jesús está en la cárcel, que Juan está en la cárcel. Y cuando me doy cuenta que Juan está en la cárcel y llega un momento, dice la palabra de Dios, dice que y ordenaron decapitar a Juan en la cárcel. Óiganme, qué tremendo que hay personas que están siendo decapitadas, hay gente que está siendo muerta, pero dice la palabra de Dios, y trayendo su cabeza en una bandeja se le entregaron a la joven. La joven era una persona, se podía decir Herodías, se dice, ¿verdad?, que era prácticamente la hija de Herodes, o que no voy a entrar en ese detalle, pero dice la palabra de Dios, dice, llegaron entonces sus discípulos, recogieron el cuerpo y le dieron sepultura, y fueron y se lo informaron a Jesús. Y cuando yo me doy cuenta cómo la noticia corre, cómo la noticia llega, porque era precisamente una persona que estaba puesta, era una persona que era parte del ministerio de Jesús, era una persona que colaboraba con Jesús, era una persona que hacía las cosas que él le mandaba. Y entonces me doy cuenta, dice que le informaron a Jesús, pero aquí hay algo que debe notarse, que cuando Jesús recibe esa noticia, óyeme, qué tremendo que cuando Jesús recibe esa noticia, dice la palabra de Dios que se apartó, se fue a un lugar, tomó una barca, se fue a un lugar desierto. Y cuando me doy cuenta cómo es posible que el Rey de Reyes, óyeme, que el Señor de Señores está buscando esa situación para apartarse. Y yo le preguntaba al Señor y le decía, Señor, ¿cómo es posible
posible que tú te enteres que Juan se muere y tú te vas para un lugar desierto? ¿Cómo es posible, Señor? Y el Señor me dijo, ¿sabes por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Porque a través de la vida de Juan, muchos fueron sanados. A través de la vida de Juan, muchos fueron a buscar y sabían que podían recibir algo de mí. Y el Señor me ministraba, me decía, ese es el problema, que muchas de las veces hay gente que le pasan situaciones, hay gente que le vienen problemas, pero no quieren buscar a Dios. Si tú buscas a Dios, amigo, hermano que me estás escuchando, si tú dices, ¿sabes qué? Hoy voy a buscar de Dios, hoy voy a ir a buscar de Dios, no porque estés en el problema, quiero aclarar, si tú tienes la posibilidad de que no estás en ningún problema, pues quiero decirte que tú también puedes ser venido a esta preciosa mañana a recibir del Señor. Pero dice la palabra de Dios que Él se apartó, y qué tremendo, porque se aparta a un lugar desierto, se aparta a un lugar donde mucha gente no sabía a dónde se iba a ir, pero la Biblia me enseña, dice que las personas lo siguieron. O sea, ¿qué te quiero decir? Que cuando Jesús se quiere aparecer en tu vida, cuando Jesús quiere hacer algo en tu vida, es necesario que tú lo busques, es necesario que tú digas, ¿sabes qué? Yo voy a buscar de Jesús, no importa dónde Él se haya ido, no importa dónde esté. Y esta es una historia que usted se va a gozar como yo me gocé, porque al leerla, al escudriñarla, el Espíritu Santo me ministraba, me decía, ¿sabes qué es lo que pasa? Que muchos, por más problemas que están teniendo, no quieren buscarme, pero otros, aleluya, pero otros sí están acudiendo a mi llamado, otros sí están viniendo a mi llamado, y me está diciendo el Señor en este momento, si tú estás enfermo, hoy vas a ser sanado. Si tú tienes alguna dificultad, hoy vas a ser sanado. Si tú tienes alguna dificultad, algún problema, hoy vas a ser sanado. Y cuando dice la palabra de Dios, ¿verdad? Al caer la tarde se le acercaron sus discípulos. Dice, este lugar es solitario y ya pasó la hora de comer. Óyeme, qué tremendo, porque esta persona viene siguiendo a Jesús. Óyeme, cuando tú te decides seguir a Jesús, no importa el problema, no importa la situación, no importa lo que esté pasando, no importa lo que venga a tu casa, pero tú decides seguirle a Jesús. Jesús va a traer la provisión en medio del desierto. Jesús va a traer la provisión en medio de cualquier situación que estés pasando. Y dice la palabra de Dios, despide la multitud, dice, para que vayan a sus pueblos a comprarse alimentos. Y cuando veo yo esta palabra, yo digo, wow, qué tremendo, porque esta gente no están viendo, óyeme, esta gente no están escatimando seguir a Jesús. Esta gente está diciendo, yo voy a seguir a Jesús, no importa en la dificultad que esté pasando. Y aquí vemos una situación donde Jesús le dice a los discípulos, ¿sabes qué? Denles ustedes de comer. Y cuando yo veo esta palabra y yo me digo, wow, ¿cómo es posible que están en medio de un lugar desierto? Porque no es un desierto, no es un desierto. Yo quiero hablarte que era un lugar desierto, o sea, no era el desierto. Y cuando esa es la aclaración, porque muchas de las veces se ministra que era el desierto. No, era un lugar desierto. Ahora, y tú te imaginas, tú agarrar una barca, ¿cómo vas a manejar en una barca en medio del desierto? O sea, ¿cómo vas a ir en tu barca en el desierto? Ok, a eso es a lo que yo voy. Cuando yo miro esta palabra, yo le digo, wow, Señor, qué tremendo, porque muchas de las veces se había hablado acerca del desierto y eso, y uno como no le da tiempo a leerlo, no le da tiempo a escudriñarlo, dice que era un lugar desierto. Y yo cuando veo la palabra, no había nada, más bien. No había nada, o sea, no había nada prácticamente, o sea, no habían casas cercanas, o sea, no había gente, centro comercial, no había centro comercial, tienda, no había nada de eso. Y dice la palabra de Dios, pero Él les dijo, no es necesario que se vayan ustedes denle de comer. O sea, en otras palabras, Jesús le está diciendo, ¿sabes qué? Ya que ustedes tienen la capacidad de seguirme a mí, yo sé que ustedes tienen la capacidad de seguir buscándome, yo sé que ustedes tienen la capacidad de seguir creyendo, pero hoy necesito que ustedes hagan algo. Hoy yo necesito que ustedes le den de comer a esa gente. Hoy yo necesito que ustedes tengan la capacidad de darle de comer a esa multitud. Óyeme, se habla de una multitud tan grande,
grande. O sea, se hablan 5,000 personas. No estamos hablando de 3 personas. No estamos hablando de 4 personas. Oye, es una multitud grande. Es una multitud que muchas de las veces no tenemos en cuenta que están buscando de Jesús. No tenemos en cuenta que esa persona están creyendo que Dios puede sanarlo. ¿Y cómo es posible que estos, podría decirse así, estos amigos, estos discípulos le dicen, ¿sabes qué? Maestro, ya tienen días con nosotros, despídelo. Y en otra traducción dice, si yo lo despido, si yo le digo que se vayan, se van a desmayar en la calle, se van a morir, se van a perder. Óyeme, lo que Jesús me está enseñando en esta preciosa mañana es que recibe una mala noticia. Jesús recibe una mala noticia, se podría decir, para el mundo, pero recibe una buena porque sabe que ha ascendido al cielo. Wow. O sea, él dice, ¿sabes qué? Yo, aparte de esa noticia, el Espíritu Santo me llevó a esta historia. Me dijo, ¿sabes qué? Cuando yo me voy para un lugar desierto, la multitud decide seguirla. Mientras él se hubiera quedado ahí, ir a buscar a Juan, mientras él se hubiera querido quedar buscando a Juan, óyeme, no se hubiera salvado esa gente. Óyeme, mientras tú estés simplemente en tu casa creyendo que todo está bien, no se va a salvar tu mamá, no se va a salvar tu hijo, no se va a salvar la persona, tu familiar. Mientras tú digas, ¿sabes qué? Bueno, hoy decido servir a Jesús, hoy decido ir a buscarlo, hoy decido ir y creer que Dios puede hacer algo en mi casa. Y esta gente no iba buscando milagros, esta gente iba siguiendo simplemente a Jesús. Pero dice la palabra de Dios que cuando Él descendió, Él dice que tuvo compasión de ellos y a los que estaban enfermos. Por eso hoy en esta preciosa mañana, los que están enfermos van a ser sanados en el nombre de Jesús. Óyeme, si tú tienes un problema y no lo quieres decir, está bien, pero yo creo que Dios te va a sanar. Óyeme, yo creo que Dios te va a sanar, porque muchas de las veces que hay gente que no le gusta decir su padecimiento, su enfermedad o su situación. ¿Por qué? Por temor a que lo vayan a criticar, temor que lo vayan a hacer burla, temor de muchas cosas. Pero yo sé que hoy el Espíritu Santo de Dios va a sanar a esa gente, va a sanar a esos hermanos. Dice la palabra, dice, tenemos 5 panes y 2 peces. Y tráiganlo acá, le dijo. O sea, en otras palabras, no tenemos mucho para darle de comer a tanta gente, pero sí tenemos 5 panes y 2 peces. Ahora, ¿qué te quiero decir? Lo que para ti se ve poco hoy, para Dios es mucho. Es una provisión para muchos. Es una provisión que te va a alcanzar. Lo que hoy ves pequeño, mañana va a ser grande. Lo que hoy ves pequeño, mañana va a ser grande para ti. Y dice su palabra, y habiendo ordenado a la multitud que se sentasen en el suelo, tomó los 5 panes y los 2 pescados y alzó los ojos al cielo y los bendijo. Y aquí va algo ya mismo para orar por la gente, que yo sé que hay muchas peticiones. Aleluya. Y yo sé que gente se va a conectar con esta palabra. Hay gente que va a decir, ¿sabes qué? Hoy yo recibo mi milagro. Hoy yo recibo mi provisión en medio de mi desierto. Hoy la provisión va a llegar. Hoy la provisión va a hacerse visible. Hoy la provisión va a hacerse visible en mi casa. ¿Por qué? Porque los discípulos toman una actitud que cualquiera lo quisiera tomar, ¿verdad? Porque son 5,000 gente, no son 3 gente. Y cuando, eso es a lo que yo veo ahorita en este momento, que Jesús le dijo, adentro de ustedes hay la capacidad de darle de comer a mucha gente. Adentro de ustedes hay personas que tienen la capacidad que puede dar de comer a mucha gente. Y cuando veo esta palabra, me lleva a mí a ver cómo Jesús, en su eterna misericordia, en su eterna bondad, en su eterna manera de ver las cosas, Él le dice, ¿sabes qué? Tráigame acá esos pescados, tráigame acá esos peces. Y dice la palabra de Dios, que cuando comieron todos, dice, y después de que comieron y se saciaron, recogieron los pedazos que sobraron y llenaron 12 cestos grandes. Empezaron con 5 y 2 pececillos y recogieron 12 cestos. Ok, ¿qué te quiero decir? Que lo de Dios no se desperdicia. Así es. Lo de Dios no se desperdicia. Lo de Dios no se desperdicia. Lo de Dios no se desperdicia. Y aunque parezca que no pueda darle de comer,
El Espíritu Santo me dice en este Oh, momento, gloria a Dios. yo le voy a dar de comer a esas miles y miles de gente que en este momento están escuchando. Van a ser saciados en medio de su desierto. Van a ser saciados en medio de su enfermedad. Van a ser saciados. Dígame. En el nombre poderoso de Jesús. Yo sé que mucha gente que nos está escuchando en medio de su problema, de su situación, cuando nosotros somos saciados, ayer hablábamos en tiempo de clamor, aquí mismo Mateo, donde los discípulos venían en la barca y los tuvieron que despertar a Jesús, pero la palabra que me llamaba la atención es que iba a haber bonanza en medio de esa tribulación que estaban pasando. Sí. Y como esta palabra que el hermano Jesús nos acaba de traer es bien poderosa, porque se va a haber provisión en el desierto. Quiere decir que Dios va a traer bonanza en medio de tu casa, de tu situación, de tu hogar, de tu familia, de tu ministerio en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Y lo más tremendo, porque es fácil que Dios te provea cuando todo está bien, es fácil que Dios provea cuando el trabajo va bien, cuando en pleno verano, más la gente que vive en Estados Unidos me entiende lo que le voy a decir. Es fácil cuando Dios provea en julio, en mayo, en abril, pero en diciembre, en enero, en febrero, cuando no hay dinero, cuando a causa de la nieve no se puede trabajar, ahí es donde Dios quiere preparar tu corazón, donde Dios va a traer provisión en medio de tu necesidad. Como yo digo, es fácil, amado esposo, que Dios traiga provisión cuando hay mucha abundancia, cuando hay todo, pero cuando estamos en un lugar desierto, como dice la palabra, donde no hay nada, donde no había absolutamente nada, y de ahí es donde Dios hace brotar el agua en medio del desierto, y es ahí donde Dios se va a glorificar. En medio de la situación difícil, en medio del problema, en medio de la enfermedad, de lo que usted está pasando, por muy difícil que se vea su situación, déjeme decirle que en medio de eso Dios va a abrir camino en el desierto y va a traer provisión para tu casa, para tu hogar y para tu familia, en el nombre poderoso de Jesús. Así es, mira, y algo que debemos de dejar claro es que los que reciben el milagro son los que deciden seguir a Jesús. Oye, los que reciben la provisión es los que deciden servir a Jesús. No importa la situación, no importa el problema, no importa lo que esté pasando, pero usted dice, ¿sabes qué? Hoy me decido seguir a Jesús. Esa es la palabra, esa es la razón de esta precisa tarde, de esta precisa mañana, perdón, de decirte, ¿sabes qué? Yo voy a decidir a seguir a Jesús. Yo voy a decidir seguir a Jesús. Yo voy a decidir creerle a Jesús. Yo voy a decidir ir sobre esa palabra. Yo voy a decidir conforme a mi problema, conforme a mi situación, conforme a mis adversidades, conforme al problema, conforme a lo que esté pasando. Yo voy a decidir ir y buscar a Jesús. Óyeme, ellos no iban buscando alimento. Hay que dejar claro que ellos no iban buscando alimento, ellos iban buscando a Jesús. Y lo que más me llama a mí la atención es que Jesús se aparta a un lugar desierto cuando recibe la noticia de que Juan había muerto, de que Juan le habían quitado la cabeza, de que Juan había partido con el Señor. De esa noticia, dice la palabra en una traducción, dice que y recibió la noticia, recibió una noticia Jesús. Y cuando él recibe la noticia, yo le preguntaba al Señor y le decía, Señor, ¿cómo es posible que tú al recibir esa noticia, tú te vayas a un lugar desierto? Óyeme. Claro, porque Jesús era humano, él sentía el dolor también. Exactamente, pero lo que me llama a mí la atención es que él no dijo, ¿sabes qué? Bueno, voy a verlo por a dónde está su cuerpo. Él dijo, me voy a ir a un lugar desierto, voy a ir a orar al Padre, voy a preguntarle al Señor. Y esa acción de irse a un lugar desierto atrae a una multitud. No sé si usted me está entendiendo. O sea, no es que le mandó un informe por WhatsApp o por Facebook, le dijo, ¿sabe qué? Multitud, yo me voy a ir al desierto y el que me quiera seguir, sígame. No. No registró su visita ahí, no. Él dijo, ¿sabes qué? Es tiempo de yo irme a apartar en un momento, en un lugar solo. Y dice la palabra de Dios, él solo a un lugar despoblado. Pero al saber la multitud, lo siguieron por la tierra desde las ciudades. Jesús entra en un mar y la gente decide seguirlo a pie, caminando, atravesando ciudades, atravesando fronteras, atravesando lugares, atravesando diferentes partes, diferentes situaciones. Él dice, ¿sabes qué? Wow, esta gente tiene hambre de mí.
tiene hambre de mí, no están buscando simplemente al que hace los milagros. Pero cuando tú decides seguir a Jesús, la combinación que hace de seguir a Jesús es que cuando tú tienes una dificultad y tú lo sigues de corazón, no importa en qué lugar él esté, y tú decides seguir, y tú decides hablar, y tú decides comentar, y tú decides, sabes que yo voy a ir, sabes que, y decides hacer eso, entonces Jesús dice, wow, esta persona me está siguiendo desde tal ciudad, pero veo que tiene cáncer, sé sanado, esta persona que tiene alguna situación en su familia, sea restaurada, pero yo estoy viendo que esta persona tiene un dolor en la cabeza, esta persona califica porque me está siguiendo a mí, esta persona califica porque está creyendo, no simplemente porque me ha visto hacer milagros. El primer milagro se convierte, ¿sabes dónde? El primer milagro se convierte cuando los enfermos son sanados, y esta es la combinación. Hoy gente va a ser sanada. Número 1, va a ser sanada. Número 2, va a haber provisión para que sobre y abunde. Mi alma te alaba, Jesús. Esta es una palabra que nosotros tenemos que entender. Cuando tú decides seguir a Jesús, número 1, vas a ser sanado de tu enfermedad. Esa es la palabra que yo traigo en esta preciosa mañana. Cuando tú decidas seguir a Jesús, vas a ser sanado de cualquier enfermedad. Yo quiero ver si hay alguien que quiere decir, ¿sabes qué? Yo me voy a decidir seguir a Jesús. Yo voy a decidir buscar de Jesús. Yo voy a decidir, no importa dónde Él se vaya, no importa dónde Él se meta, no importa dónde Él se esté parado, yo voy a ir en este preciso momento. Número 1, fueron sanados. Los que estaban enfermos fueron sanados. No registra, pero no creo que solamente uno. Dice que todos fueron sanados. O sea, los que estaban enfermos fueron sanados. Ese es el primer milagro que recibes cuando tú decides ir a Jesús. El número 2 es cuando el hambre viene. Ay, Padre, mi alma te alaba, Jesús. Cuando el momento del hambre, porque hay cosas que no se pueden pasar, es el dormir, el comer y el hacer del baño. Ahora, ¿qué te quiero decir? Número 1, recibes tu milagro, y hoy hay gente que va a recibir su milagro. Desde ya hay gente que ya ha recibido su milagro. Ahora, número 2, cuando el hambre viene, cuando ese momento difícil viene, aunque los discípulos te quieran decir, ¿sabes qué? Que se vayan, que no estén, Jesús le dice, denle de comer. Wow, aleluya. Y traen lo más poderoso, el milagro asombroso para muchos, pero para Jesús no. Espíritu Santo. Cuando Él dice, ¿sabes qué? Tráigame aquí lo que tienen en este lugar desierto. ¿Sabes qué? El Espíritu Santo te dice en este momento, tráeme acá lo que tú tienes, que tú vas a ver la multiplicación en tu casa. Tú vas a ver cómo las cosas van a ser restauradas, van a ser sanadas, van a ser libradas. Y dice la palabra de Dios, y todos fueron saciados. Todos fueron saciados. Y más sin embargo, dice que son y no lo dejaron perder. Bueno, no sé si habrá alguna petición. Vamos a orar, que el tiempo ha avanzado y queremos orar por cada petición, por cada amigo, por cada hermano que tenga la petición para orar. Aleluya. Amén. Llámanos aquí a la cabina 913-766-0106 o escríbanos a través del Facebook 913-766-0106, o también pueden enviarme un mensaje por WhatsApp al 913-999-6153. Escucha un momento esta adoración y volvemos con ustedes en un minuto. Aleluya, gloria a Dios. Amigo, hermano, tú que me estás viendo en este momento en Facebook, yo te animo a ti a que tú te atrevas a escribir, que tú te digas, ¿sabes qué? Yo voy a escribir.